Hoy el cardenal Robert Sarah nos trae una revelación extraordinaria sobre un fenómeno espiritual que muchos católicos ya han experimentado durante la Santa Comunión, pero que pocos comprendieron completamente en su significado profundo. Él nos aclara lo que realmente sucede cuando la Sagrada Hostia se adhiere al paladar durante la Eucaristía, revelando los signos espirituales que Jesús nos da a través de este fenómeno aparentemente simple, pero cargado de mensajes divinos para nuestra vida de fe. Es importante que acompañes hasta el final, porque algo impactante será debidamente aclarado por él y esto puede influir en la salvación de tu alma. Pues bien, si ya experimentaste la hostia pegándose en el paladar durante la comunión o si deseas comprender mejor los signos que Jesús nos da a través de la Eucaristía, deja un me gusta en este vídeo, porque hoy descubrirás significados espirituales profundos que pueden transformar completamente tu experiencia de la Santa Misa y tu relación con el Santísimo Sacramento. ¿Cuántos de ustedes ya sintieron la hostia pegándose en el cielo de la boca y se preguntaron si eso tenía algún significado especial? ¿Cuántos ya experimentaron momentos únicos durante la comunión que parecían llevar mensajes divinos? ¿Cuántos quisieran comprender mejor cómo Jesús se comunica con nosotros a través de la Eucaristía? El cardenal nos enseña que nada en la experiencia eucarística sucede por casualidad, especialmente cuando se trata de fenómenos que llaman nuestra atención de forma especial durante este momento más sagrado de la Santa Misa. Él nos explica que cuando la hostia se adhiere al paladar, Jesús puede estar dándonos una señal específica que requiere nuestra atención espiritual y nuestra respuesta de fe. Un llamado a una comunión más profunda y un mensaje particular para nuestra vida espiritual. Antes de revelar los significados espirituales de este fenómeno, el cardenal Sarah nos invita a reflexionar sobre la naturaleza extraordinaria de la Eucaristía. Cuando recibimos la Sagrada Comunión, no estamos simplemente participando en un rito simbólico, sino que estamos recibiendo al mismo Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este es el mayor milagro que ocurre diariamente en nuestras iglesias, la presencia real de Dios entregándose a nosotros de forma íntima y personal. Comenten aquí abajo, ¿ustedes ya experimentaron la hostia pegándose en el paladar durante la comunión? Ahora, el cardenal nos revela los principales significados espirituales cuando la hostia se adhiere al paladar. El primer y más importante significado es que muchos creen que Jesús puede estar deseando permanecer más tiempo con nosotros, prolongando este momento de intimidad divina. Cuando la hostia no se disuelve inmediatamente, es como si Jesús dijera, no tengas prisa. Permanece conmigo un poco más. Tengo algo especial para compartir contigo en este momento. Si esta revelación está tocando tu corazón de una manera nueva, no olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas que pueden profundizar tu experiencia eucarística y fortalecer tu vida espiritual. Esta prolongación de la presencia física de la hostia es una invitación a una oración más profunda, una meditación más intensa y una apertura mayor para recibir las gracias especiales que Jesús quiere derramar en nuestra vida en ese momento específico. Es como si Él estuviera creando un espacio sagrado de tiempo expandido para una comunión más íntima. El segundo significado que el cardenal Sarah nos revela es que Jesús está llamando nuestra atención hacia algún aspecto específico de nuestra vida espiritual que necesita de su acción transformadora. Cuando la hostia se adhiere al paladar, debemos preguntarnos, Jesús, ¿qué quieres decirme? ¿Qué área de mi vida necesita de tu sanación, tu perdón o tu orientación? Este es un momento de escucha espiritual profunda. Muchas veces, durante esos instantes prolongados de comunión física con la hostia, Jesús nos inspira con luces sobre relaciones que necesitan sanarse, decisiones que debemos tomar, perdones que debemos conceder o cambios que necesitamos implementar en nuestra vida. Es como si Él aprovechara ese tiempo extra de presencia física para susurrar orientaciones específicas en nuestro corazón. El tercer significado espiritual que el cardenal Sarah comenta, en el que muchos católicos creen, es que Jesús nos está preparando para recibir una gracia especial o un milagro en nuestra vida. Cuando prolonga su presencia física a través de la hostia que se adhiere al paladar, con frecuencia está preparando nuestro corazón y nuestra fe para algo extraordinario que Él planea realizar en nuestra vida en los días o semanas siguientes. Sin embargo, el cardenal nos advierte sobre algo extremadamente preocupante que aflige a nuestro querido pueblo de Dios. Él alerta que la superstición es la sombra que oscurece la luz de la verdadera fe. Y hoy millones de católicos viven atrapados en interpretaciones que apartan sus almas de la genuina comunión con Cristo. El drama que vivimos hoy es silencioso, pero devastador. En parroquias de todo el mundo, católicos sinceros abandonan la mesa eucarística, tomados por el miedo a señales sobrenaturales que creen recibir durante la comunión. Otros se acercan al altar no con fe y reverencia, sino buscando presagios y fenómenos místicos que puedan revelar su futuro. Esta distorsión de la más sagrada de las experiencias católicas representa una herida profunda en el corazón de la Iglesia. El cardenal Robert Sarah,
esa voz profética de nuestro tiempo que ha dedicado toda su vida a la evangelización del mundo católico, nos alerta sobre una realidad perturbadora. La superstición se infiltró sutilmente en nuestra comprensión de la Eucaristía, transformando lo que debería ser un encuentro de amor con Cristo en fuente de ansiedad e interpretaciones mágicas. Lo más impactante de las enseñanzas del cardenal Sara es su análisis crítico de las 3 interpretaciones supersticiosas más peligrosas que circulan entre los católicos. Con la sabiduría de quien conoce profundamente tanto la doctrina como el corazón humano, desmonta cada una de esas creencias equivocadas, ofreciendo en su lugar la luz de la verdadera fe católica. Durante décadas de su ministerio episcopal, el cardenal Sara fue testigo de casos angustiantes de fieles que desarrollaron fobias eucarísticas basadas en creencias supersticiosas. Presenció el sufrimiento de una anciana que dejó de comulgar porque creía que la hostia pegada en su boca era señal de muerte inminente. Vio jóvenes abandonar la fe tras interpretar fenómenos naturales durante la comunión como castigos divinos por sus pecados. Estos no son casos aislados, sino parte de una crisis espiritual que se expande silenciosamente en nuestras comunidades, robando a los fieles la alegría y la paz que deberían caracterizar nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía. Es una tragedia moderna. Cristo se ofrece como alimento de amor y lo recibimos con miedo y superstición. El dolor de esta realidad toca particularmente el corazón pastoral del cardenal Sara, porque comprende que detrás de cada interpretación supersticiosa hay un alma sedienta de Dios. Una persona que busca genuinamente señales de la presencia divina, pero que fue mal orientada sobre dónde y cómo encontrarlas. Existen familias enteras divididas por interpretaciones conflictivas de fenómenos eucarísticos. Existen comunidades donde el rumor de señales místicas durante la misa crea más división que unidad. Este drama espiritual se agrava cuando percibimos que muchas de esas interpretaciones supersticiosas se difunden a través de testimonios bien intencionados, pero teológicamente equivocados. El resultado es un círculo vicioso, donde la desinformación alimenta más desinformación y la verdadera doctrina católica queda oscurecida. El cardenal Sara observa con tristeza cómo esta situación afecta especialmente a los más vulnerables: ancianos impresionables, nuevos conversos sin formación teológica sólida y personas en momentos de fragilidad emocional. Estos fieles, en su legítima búsqueda de consuelo y orientación divina, se convierten en víctimas de interpretaciones que, lejos de fortalecerlos en la fe, los sumergen en ansiedad y confusión espiritual. La injusticia de esta situación reside en que la misma Eucaristía, que debería ser fuente de paz y fortaleza, acaba siendo percibida como un campo minado de señales amenazadoras. ¿Cuántas almas han perdido la alegría de la comunión porque alguien les dijo que determinado fenómeno físico durante la misa era presagio de desgracia? ¿Cuántos se alejaron del altar porque interpretaron erróneamente experiencias naturales como rechazo divino? Es contra este telón de fondo doloroso que el cardenal Sara levanta su voz profética. Su preocupación no es meramente académica o teológica, sino profundamente pastoral. Él ve las heridas reales que la superstición causa en las almas y comprende la urgencia de restaurar la comprensión auténtica de la Eucaristía en nuestro tiempo. Este gran pastor de la Iglesia nos invita a una jornada de redescubrimiento, un retorno a las fuentes puras de la doctrina católica sobre los sacramentos. Nos llama a abandonar las interpretaciones que alimentan el miedo y a abrazar la verdad que libera y consuela. Su misión es clara: devolver a los fieles la alegría y la confianza en su encuentro eucarístico con Cristo. El cardenal Sara nos recuerda que Jesús no se hizo presente en la Eucaristía para asustarnos con señales crípticas, sino para amarnos de forma íntima y transformadora. Cada comunión debería ser experimentada como un encuentro de amor, no como una consulta oracular. La hostia consagrada es el cuerpo de Cristo ofrecido para nuestra salvación, no un instrumento de adivinación ni una fuente de presagios sobre nuestro futuro terreno. Y he aquí que surge una luz en la oscuridad de esta confusión. El propio cardenal Robert Sara, movido por la misericordia pastoral y la urgencia de corregir estos desvíos, decide romper el silencio y abordar directamente las interpretaciones supersticiosas más comunes que han atormentado a los fieles católicos. En una serie de reflexiones teológicas profundas, este gran maestro de la espiritualidad católica nos revela cómo la Iglesia siempre rechazó categóricamente cualquier forma de superstición relacionada con los sacramentos. El cardenal Sara aclara, con la autoridad de quien dedicó toda su vida al estudio de la doctrina católica, que los sacramentos deben recibirse con fe, reverencia y comprensión teológica adecuada, nunca como fuente de señales mágicas o presagios sobrenaturales. La primera superstición que el cardenal Sara aborda es quizá la más cruel: la creencia de que cuando la hostia se adhiere específicamente al lado izquierdo del paladar, eso sería un aviso de muerte inminente para el comulgante o alguien cercano. Esta interpretación aterradora ha causado sufrimiento indescriptible en muchas almas piadosas. Con la paciencia de un padre espiritual, el cardenal Sara explica que la posición de la hostia en la boca depende exclusivamente de factores físicos naturales.
el nivel de salivación de la persona, la anatomía particular de su boca, los movimientos involuntarios de la lengua e incluso la manera en que el sacerdote deposita la hostia. Durante la comunión, no existe absolutamente ninguna base teológica, doctrinal ni bíblica para asociar la ubicación física de la hostia a presagios de muerte. El gran cardenal nos recuerda que la Iglesia siempre ha enseñado que la Eucaristía es fuente de vida, no de presagios sombríos. Cristo se hizo presente en el pan consagrado para alimentarnos con vida eterna, para fortalecer nuestra esperanza, para darnos paz. ¿Cómo podría el mismo sacramento que nos promete vida abundante convertirse en mensajero de muerte? Esta interpretación no solo carece de fundamento doctrinal, sino que contradice frontalmente la naturaleza misma de la Eucaristía. Hay un silencio que precede al momento de la comunión, un instante en que el tiempo parece doblarse sobre sí mismo y el corazón late no solo con el ritmo del cuerpo, sino con el anhelo de algo eterno. En ese silencio, muchos han buscado señales, no solo la presencia de Cristo, sino pruebas tangibles de que fueron escogidos, aceptados, perdonados. Y en esa búsqueda, tantas veces desesperada, surgieron interpretaciones que hieren más de lo que curan, que alejan más de lo que acercan. Fue ante este escenario de dolor silencioso y confusión espiritual que el cardenal Robert Sarah levantó la voz no con severidad, sino con la ternura de quien conoce las profundidades del corazón humano y el peso que la fe mal comprendida puede cargar. Enfrentó con lucidez y misericordia la creencia de que la desaparición de la hostia en la boca sería un milagro, una señal de elección divina, o en versiones aún más crueles, una marca de rechazo. ¿Cuántas almas, al sentir el pan consagrado disolverse naturalmente en la saliva, no se han preguntado, ¿acaso me eligió? ¿Acaso me rechazó? ¿Cuántas veces el simple funcionamiento del cuerpo fue transformado en juicio celestial? El cardenal nos recuerda, con dulzura firme, que la hostia se disuelve porque está hecha de pan, y el pan, por naturaleza, reacciona a la humildad. No es un milagro ni un castigo. Es la física al servicio de la fe, no sustituyéndola. La verdadera presencia de Cristo no depende de la duración del sabor o de la textura, sino del misterio de la consagración que escapa a los sentidos y se entrega a la fe. Y aún así, ¿cuántos, ante un sabor metálico o un recuerdo amargo en la boca al comulgar, no han sentido un nudo en el pecho, como si el mismo Dios les diera la espalda? Algunos llegaron a creer que ese sabor extraño era un castigo, un rechazo simbólico de Cristo a su pecado. Y así, en lugar de acercarse al altar como hijos arrepentidos, se alejaron como condenados. Pero el cardenal nos revela lo que muchos ya deberían saber. El paladar puede verse alterado por una encía sangrante, por un medicamento, por un desequilibrio del cuerpo. Y Dios, que es Padre, no usa la sangre de las encías ni el reflujo del estómago para asustarnos. Él no habla por señales físicas de rechazo, sino por susurros en el silencio de la conciencia, por un peso en el pecho que no viene del cuerpo, sino del alma que reconoce su fragilidad. Lo que más duele no es el error en sí, sino el sufrimiento que éste genera. ¿Cuántas personas sinceras, profundamente devotas, pasaron años evitando la comunión por miedo a un sabor, por un malestar, por una interpretación equivocada que se transformó en cárcel espiritual? El cardenal Sarah, al deshacer estas redes de miedo, no solo corrige doctrina, está liberando almas. Nos recuerda que el signo de estar en pecado mortal no es un fenómeno sensorial, sino un estado interior, la conciencia clara de haber roto con Dios y la ausencia de arrepentimiento. Y aún en ese estado, la puerta de la misericordia no está cerrada. Cristo no nos espera con los brazos cruzados, sino con los brazos abiertos, no para juzgarnos, sino para levantarnos. Y es aquí donde su mensaje se vuelve profundamente transformador. Nos invita a salir de una fe basada en señales, en experiencias extraordinarias, en fenómenos que puedan ser fotografiados o narrados como prodigios. Porque la verdadera Eucaristía no es un espectáculo, sino un encuentro. No es un objeto para ser analizado, sino una persona para ser amada. Cuando buscamos milagros en los detalles físicos de la hostia, corremos el riesgo de perder el milagro mayor, el Dios que se hace pequeño, que se entrega, que se disuelve no solo en el paladar, sino en la historia de cada uno de nosotros. La superstición, entonces, no es solo un error doctrinal, es una forma de deshumanización de la fe, es transformar el sacramento en ritual mágico, donde la presencia de Cristo depende de reglas ocultas, de interpretaciones secretas, de fenómenos que deben ser descifrados como enigmas. Pero la Iglesia, a lo largo de siglos, siempre ha sabido distinguir entre el misterio y el misticismo desenfrenado. Ella reconoce milagros, sí, como en el anciano, donde el pan se convirtió en carne y el vino en sangre, pero exige investigación, prudencia, humildad. Porque lo sobrenatural no sirve al sensacionalismo, sino a la conversión del corazón. Y el fanatismo surge cuando queremos forzar a Dios a manifestarse en lo extraordinario,
como si la gracia fuera algo que necesita gritar para ser escuchada. Pero Dios actúa muchas veces en el silencio, en el simple acto de comulgar con fe, aunque no se sienta nada. La gracia no es un choque eléctrico, sino una semilla que crece en la tierra de la paciencia. Cuando buscamos señales espectaculares, quizá estamos confesando que nuestra vida interior aún no ha aprendido a escuchar la voz suave del Espíritu. Y el discernimiento es la virtud olvidada. No nace del entusiasmo, sino de la oración, del estudio, de la obediencia a la Iglesia. Es lo que nos impide transformar nuestras emociones en revelaciones, nuestros miedos en profecías. El cardenal Sara nos recuerda que no somos nosotros quienes interpretamos la Eucaristía, es ella la que nos interpreta, la que nos juzga, la que nos transforma. Y en ese juicio no hay condena, sino invitación. Invitación a ser más humanos, más compasivos, más semejantes a Cristo. Al final, su mensaje es un retorno al centro. Jesús viene a la hostia no para asustarnos, sino para salvarnos. No para probarnos con enigmas, sino para abrazarnos con ternura. Él no se esconde en fenómenos, sino que se revela en la simplicidad del pan partido. Y cuando lo recibimos, incluso con nuestras dudas, nuestros pecados, nuestros miedos, Él no se retira, Él entra. Y en ese momento, el verdadero milagro no es lo que pasa con el cuerpo consagrado, sino lo que ocurre con nuestro corazón. Se rompe, se abre, se entrega. Porque la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino remedio para los débiles, alimento para los cansados, luz para los que caminan en la oscuridad. Y al recordarnos esto, el cardenal Sara no solo corrige errores, restaura la esperanza. Nos devuelve a la mesa del Señor, no como un tribunal, sino como un hogar, y nos enseña, con una belleza que toca el alma, que el mayor milagro no es el pan que desaparece, sino el Dios que permanece. El auténtico signo eucarístico, enseña el cardenal Sara, no es el comportamiento de la hostia en nuestra boca, sino la transformación progresiva de nuestro corazón. Es la paz que invade nuestra alma después de una comunión bien hecha. Es el crecimiento en virtud que experimentamos cuando nos alimentamos regularmente del cuerpo de Cristo. Es la unión cada vez más profunda con Dios y con nuestros hermanos, que resulta de la participación fiel en la vida sacramental. El cardenal Sara nos invita a redescubrir la alegría simple y profunda de la comunión católica. Cuando nos acercamos al altar con fe sincera, corazón contrito y disposición genuina para amar, Jesús se entrega totalmente a nosotros, no a través de fenómenos extraordinarios, sino mediante la gracia santificante que transforma nuestra vida de modo real, aunque muchas veces imperceptible a los sentidos. Esta transformación ocurre en el silencio del corazón, en la intimidad de la oración, en la renovación gradual de nuestros pensamientos y actitudes. Es un milagro cotidiano más grandioso que cualquier prodigio físico, la conversión constante del alma humana por la acción del Espíritu Santo a través de los sacramentos. El gran cardenal nos exhorta a abandonar definitivamente la búsqueda de señales externas espectaculares y a sumergirnos en la riqueza inagotable de la vida sacramental auténtica. Cada Eucaristía es una oportunidad única de crecimiento espiritual, de sanación interior, de fortalecimiento para las luchas de la vida cristiana. Cuando comprendemos verdaderamente lo que ocurre en cada comunión, que recibimos al mismo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, nuestra perspectiva se transforma por completo. Ya no necesitamos señales externas para confirmar la presencia divina, porque la fe nos da la certeza que trasciende cualquier evidencia sensorial. El cardenal Sara concluye sus enseñanzas con un llamado conmovedor, que regresemos a la simplicidad evangélica de nuestros antepasados en la fe, que se acercaban a la mesa eucarística con corazón de niño, confiados en el amor incondicional de Dios, sin buscar fenómenos extraordinarios, porque sabían que lo ordinario, Cristo presente en el pan, ya es el mayor de los milagros. Mis queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de esta jornada esclarecedora, pero en realidad estamos apenas al inicio de una comprensión renovada sobre la belleza y la simplicidad de la verdadera fe católica. El cardenal Robert Sara nos ha ofrecido hoy un regalo inestimable, la liberación de interpretaciones que aprisionan nuestra alma en miedos innecesarios. Si esta enseñanza tocó tu corazón y trajo paz donde antes había ansiedad, si te sientes inspirado a redescubrir la alegría simple de la comunión católica, no guardes esta luz solo para ti. Comparte este vídeo con personas que también necesitan escuchar estas verdades liberadoras. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas auténticas que pueden enriquecer tu vida espiritual y acercarte al corazón eucarístico de Jesús. Que cada comunión sea para ustedes un encuentro de amor, no de miedo. Que encuentren en Cristo presente en la Eucaristía la paz que el mundo no puede dar. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por permitir que la sabiduría del cardenal Robert Sara llegue a sus corazones a través de este canal. Que el Señor Jesús,
realmente presente en la Sagrada Eucaristía, los bendiga con la fe simple y confiada que caracteriza a los verdaderos discípulos. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la Eucaristía sea el centro radiante de sus vidas y la fuente de toda gracia y bendición. Amén. Croce.